talleres. Listo, entonces revisando, vamos a revisar en este segundo video de la clase del 21 de abril de 2020 de lectiva 3, vamos a revisar el primer ejemplo de Ajax, que me va el nombre. Entonces miren el botón, acá a la derecha tenemos un título y voy a cambiar el contenido. Eso que acabé de hacer ahí, no necesito que se recargara la página, tampoco lo hice, ¿cierto? Lo hice simplemente con JavaScript, que eso puede ser muy sencillo con JavaScript. Aquí lo que hicimos fue hacer, miren lo que sucedió. Listo. ¿Cómo funciona en general el Ajax? Primero, siempre vamos a crear un objeto XML HTTP request. Listo. Siempre lo vamos a crear. Ese es el que nos va a ayudar para hacer todo el ejercicio. Segundo, tenemos que revisar, ¿sí? Tenemos que revisar que nos devuelve este XHTTP onReadyStateChange. Lo mandamos a una función y revisamos estos dos valores. Estos dos valores, como les dije ahora, de readyState y de status, tienen que ser 4 y 200. Más adelante les voy a mostrar qué diferencia hay entre ese 4 y ese 200. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar con JavaScript. Este es JavaScript básico, sencillo, pelado. Voy a cambiar con JavaScript el contenido de demo, que debe ser un párrafo. Ahorita lo revisamos. ¿Dónde está el demo? Es un ID, es un div, ni siquiera es un párrafo, miren, es un div. Cambio el contenido con lo que haya en algo que se llama response text. ¿Listo? Es decir, en la respuesta después de que yo haga la llamada. ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuando le digo open, es que voy a abrir, en este caso voy a abrir un archivo de texto que va a ser esta respuesta que yo estoy utilizando. Y le digo get, va a ser a través del método get. También se utilizan el método get y el método post. Y cuando le digo send, es porque ya va a ejecutar eso. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Va a tomar lo que hay en el contenido de este archivo y lo va a guardar en este elemento que se llama demo. Esa es como el funcionamiento básico. Y todo esto que vemos acá, lo hace sin que tenga que recargar la página. ¿Cuándo lo hace? Mírenlo acá. Yo le dije a un clic, load doc. Listo, voy a volverlo a correr. Mírenlo acá. Cuando yo le dé clic en el botón load doc, él va a ejecutar este open, ¿cierto? Este onReadyStateChange es cuando ahorita les explico profundamente, pero cuando ya esté listo el objeto, cuando haya enviado la petición. Entonces él va a ejecutar esta función que tenemos acá. ¿Sí? La respuesta que se queda en response text la va a guardar en este document punto que le me envíe demo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? De pronto los que han trabajado Ajax no lo han hecho de esta manera y nosotros no lo vamos a hacer de esta manera. Sino que tenemos que mirar cuáles son las bases. ¿Listo? Juan Sebastián está viendo esto y dice, eso que es tan raro, eso no es lo que yo he trabajado en Ajax, eso no es lo que yo sé, ¿cierto? Pero esta es la base, así fue como, sí, señor, así fue como nació. Así fue como nació el Ajax. No lo vamos a trabajar profundamente así porque es demasiado largo y engorroso, pero tenemos que conocer las bases. ¿Listo? Entonces les repito, traduce asíncronos JavaScript en XML, no es un lenguaje de programación, simplemente combina lo que ya habíamos dicho, este objeto y utiliza JavaScript y el HTML DOM. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona? Aquí hay otro dibujito muy interesante de cómo funciona. Ocurre un evento acá a la izquierda, aquí donde estoy señalando, crea un objeto HTTP request, lo envía, ese send lo envía, después el servidor lo procesa, crea una respuesta y envía de vuelta al navegador esa respuesta. Como habíamos visto en el gráfico anterior, esa respuesta no implica que la página se recargue. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo recibe? Lo recibe un motor de Ajax que está en las librerías de JavaScript. Sí, de JavaScript. Aquí está como pues lo que ya les he dicho. Listo. Sigamos revisando.
Bueno, miremos ese objeto HTTP request. Aquí estamos, listo. Bueno, ¿cómo sería ese objeto HTTP request? Pues tiene mucho, como cualquier objeto tiene, hay que crearlo siempre, ¿sí? Lo creamos así de esta manera. Tiene, pues dependiendo de varios, para los navegadores viejos hay que colocarle esto. Creo que por acá estaba el ejemplo. Si mal no está, mírenlo. Para los navegadores obsoletos o viejos hay que hacer esto para poder que funcione. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Ya estamos muy entrados en años para trabajar navegadores viejos, ¿cierto? Listo. Aquí están algunos métodos, ¿sí? Crear uno nuevo, obviamente. Abortar es cancelar la solicitud que se haya hecho. Obtener todos la cabecera, la información de la cabecera. Retornar la información específica de la cabecera. Aquí está el método open, que es el que especifica cuál es la solicitud que yo voy a hacer, si va a ser el método, si va a ser getPost, la URL. En el caso del ejemplo anterior, la URL, bueno, aquí no está, era un archivo de texto, pero puede ser una dirección o puede ser otra página. Si es asíncrono o si es síncrono, es decir, si voy a respetar o no voy a respetar el orden de los eventos. Y este es opcional, el usuario y el nombre, el usuario y contraseña por si de pronto. El send envía la solicitud al servidor y es usado para las solicitudes GET. Perdón, y este send con una cadena es usado para las solicitudes de tipo POST. Aquí hay unas propiedades, la que ya habíamos visto, miren, onReadStateChange. Aquí se define una función que va a ser llamada cuando cambie esta propiedad. Esta propiedad cambia cuando hay alguna alteración en la solicitud. ¿Sí? ¿Cómo cuál? ¿Cuál alteración? Por ejemplo, 0 es que no se ha inicializado. 1, que la conexión se estableció. 2, que se recibió la solicitud. 3, que se procesó la solicitud. Y 4, que la solicitud finalizó y la respuesta está lista. Por eso, voy a devolverme. Cuando tenemos acá este 4, miren, este ready-state 4 quiere decir que ya se envió la solicitud y que la respuesta del servidor está lista. Por eso revisamos siempre que ahí queden 4. ¿Listo? Bueno, cuando la respuesta es un texto, ¿sí? Simplemente entonces llega en una variable, en un atributo del objeto que se llama responseText. Miremos el ejemplo anterior otra vez. Miren acá llega, mírenlo acá, responseText. Cuando es texto, pero ustedes pueden enviar no solamente texto, sino que pueden enviar también XML. Sí, pueden enviar datos XML. Bueno, el estatus, siempre que un servidor reciba de manera correcta una información, devuelve un 200. Estos números yo sé que los han visto, estos errores en el HTTP forbidden y not found. Este not found son los más conocidos. Este not found es porque no encontró la página y este es porque creo que no, algún dato no llegó bien. Este 200 es ok. Por eso siempre que vayamos a procesar una llamada Ajax, tenemos que utilizar el 4 o el 200. Listo, el 4 o el 200. Bueno, y el status text me retorna, ¿sí? Por ejemplo, estas palabritas, no found, forbidden o el ok, pero no las vamos a utilizar para revisar. Esto era simplemente una descripción de los métodos del objeto XML. ¿Listo? Bueno, ahorita, ¿cómo vamos a enviar una solicitud al servidor? ¿Cómo la enviamos? Ah, muy sencillo. Lo que tenemos acá es, abrimos la solicitud con Open, abrirla, o sea, como prepararla, y luego la enviamos con Send. Listo, con Send. Ya hemos dicho, con Open, con Send y Send String cuando es de tipo POST. Volvemos a la pregunta de siempre. ¿Utilizamos GET o utilizamos POST cuando vamos a enviar los datos? ¿Sí? Pues hombre, GET es más simple y es más rápido que POST y puede ser usado en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando se usa POST, cuando se necesita, por ejemplo, un archivo que está guardado, cuando se quiere guardar un archivo, se quiere enviar un archivo al servidor, hay que usar POST.
Cuando se envían grandes cantidades de información o cuando se envían datos que el usuario ha digitado que no queremos que de pronto puedan ser descubiertos en algún momento. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, get. Entonces le decimos el método, el ASP, miremos el ejemplo acá. ¿Sí? Este archivo no lo tenemos. ¿Sí? Pero nosotros podemos crear, ahorita hay un ejemplo que está ahí, de pronto lo probamos en el servidor local que yo tengo acá. Podemos enviar datos a un archivo PHP. Aquí lo están enviando a otra tecnología que se llama ASP, pero podemos enviar esos datos. Miren que sigue siendo todo igualito. Creo el objeto, simplemente preparo la función, cuando sea igual a 4,200, esto lo hago pues, lo que yo quiera hacer en ese punto. Aquí hago el get y aquí hago el send. Voy a enviar los datos, mírenlo, ahí está. Este contenido, ¿cierto? Fue enviado usando el método get. ¿Listo? Bueno. Yo puedo, por ejemplo, usar, miren esto acá, ¿sí? Cuando, recuerden algo que yo les expliqué, cuando ustedes vean una dirección, URL que tenga una interrogación, quiere decir que lo que hay a la derecha son variables que se están enviando por el método get. Repito, cuando vean en una página web, en una dirección, vean esta interrogación, a la derecha van a estar enviando datos. Este es el nombre de la variable y este es el valor de la variable. ¿Listo? Nombre de la variable y este es el valor de la variable. ¿Listo? Entonces, para enviar datos por get, simplemente le coloco, ojo, miren lo que tengo acá, le coloco la interrogación, el nombre de la variable, después un igual, y después del igual, pues mando un dato. En este caso, lo que está creando ahí es un número aleatorio. Miremos entonces qué imprime. ¿Sí? Bueno, pues no me imprimió el número, pero la información fue enviada. Debería haber colocado ahí un número. Bueno, no me muestra. Listo. Entonces con el método get hay que enviarlo aquí, después de la dirección. Listo. Bueno. Miremos aquí otro ejemplo con el método get. Miren que aquí envío, después de la interrogación, envío una variable que se llama fname, Henry, y otra que se llama lname, que es Ford. Listo. Miremos a ver qué sucede. Bueno, ahí me lo imprime. Todo esto se hizo a través de Ajax. En este caso no estamos procesando ninguna información, ¿cierto? Simplemente lo que estamos es devolviendo los datos. Bueno, ahorita miremos con el post. Simplemente en open coloco la palabra post, el archivo, y le coloco true para que sea asíncrona. Listo, para que sea asíncrona. Bueno, entonces miremos el ejemplo. Ahora, con el método post, ¿sí? Hay que agregarle este encabezado, mírenlo acá. ¿Listo? Hay que agregarle este encabezado para que él pueda recibir estas variables que ya yo le mando con el método send. Lo de acá arriba es igualito, pues no cambia. Por ahora solo lo único que estamos haciendo es enviando datos y poniéndolos en un formulario aquí. Perdón, colocando un 2 acá abajo. Pero esto hay que agregarlo con el método post. Listo, siempre es un poquito más engorroso. Entonces, este método, mírenlo acá, send request header, es enviar un encabezado. ¿Por qué hay que enviarle este encabezado? Porque hay que decirle al servidor que va a recibir unas variables así, de esta manera. Listo, hay que decirle que va a recibir esas variables de esa manera. Listo. Bueno, entonces, esas llamadas, esos envíos, yo los puedo enviar a un archivo. Puede ser PHP, puede ser ASP, puede ser JSP. Por eso aquí tenemos un archivo. Ya habíamos visto, bueno, esta propiedad onReadStateChange, es decir, cuando cambie el estado que vamos a hacer, pues básicamente va a procesar esa información, que es este es el primer ejemplo que habíamos hecho. Listo. Bueno,
Miremos acá, a ver qué sucede. Bueno, miren lo que sucedió acá, ¿sí? Miren que este no me cambió porque está en otro objeto, mírenlo acá. ¿Sí? Este es un título, entonces yo dije que solamente quiero cambiar el contenido de demo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Este ejemplito pues es muy sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ya miramos el ejemplo con post y el ejemplo con get. ¿Se entiende lo que les estoy explicando, muchachos? ¿Hay alguna duda, porfa? Háblenme o escríbanme, por favor. Sí, profe, hasta el momento se entiende el tema. Muy bien, gracias Juan Sebastián, gracias Johnny. Entonces vamos, sigamos. Bueno, miremos esa propiedad onReadyStateChange, que es la que estamos utilizando. Ya habíamos dicho aquí los valores que puede tomar. Básicamente esto es lo que siempre se va a hacer cuando estemos haciéndolo así en este Ajax, que digamos que es el Ajax primitivo. Así es como se va a utilizar. ¿Listo? Miremos, hagamos una variación a lo que ya hemos visto. Miremos aquí el código. Listo. ¿Alguien se acuerda que es una función callback? Esta palabrita, antes de seguir, porque esto lo explicamos cuando vimos JavaScript o jQuery también. Pero ¿qué es una función callback? ¿Alguien sabe, muchachos? Eso, Juan Sebastián, muy bien, gracias. Cuando un evento en JavaScript termina, se ejecuta la función callback. ¿Listo? O como dice Juan Sebastián, cuando una función terminó, ya la otra es porque la otra se ejecuta, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a mirar un ejemplo con llamadas callback. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de que se cargue esta función loadDoc o ese evento, va a llamar a esta función que se llama miFunction. ¿Listo? Bueno, ¿y qué hace miFunction? Simplemente, pues hace ya lo que nosotros queríamos hacer, ¿cierto? Entonces, miremos. Dice, tenemos otra vez el elemento HTTP, volvamos a revisar el C, el 4 y el 200. Y miren lo que hago acá. Llamo a cfunction y le envío este objeto. ¿Sí? Este cfunction es que lo que quiere decir es que va a ejecutar esta miFunction. ¿Y esta miFunction qué hace? Pues va a imprimir la respuesta. Eso es como para sacar de acá, de esta revisión, sacar el código que yo quiero ejecutar cuando se haga la llamada Ajax. Entonces quiero sacarla de ahí. De resto es exactamente lo mismo. Y lo que hago es exactamente el mismo ejemplo que teníamos ahora. Sí, es como para simplemente reemplazar que aquí, porque este código es muy pequeño, pero nosotros hacemos muchas cosas dentro de una página. Puede ser un código de 10, 20, 30, 100 líneas. Entonces para que no nos quede aquí tan atareado, es simplemente eso. ¿Listo? Para que no nos quede tan saturado. Esto es importante. Hay dos tipos de respuesta. La respuesta que viene como texto y la respuesta que viene como XML. En principio. ¿Listo? Y tenemos otros dos métodos. GetResponseHeader para mirar las cabeceras y GetAllResponseHeader. Vamos a mirar la propiedad responseText. Bueno, ya la habíamos visto. ¿Qué quiere decir eso? Este responseText es cuando el servidor me devuelve texto. Simplemente devuelve texto, eso es todo. Cuando devuelve texto simplemente. Y miremos este que si no lo hemos revisado. Entonces, ¿qué sucede con este? Resulta que cuando la respuesta es XML, yo tengo que empezar, eso es lo malo del XML, tengo que empezar a desglosar el XML. Ahora hago una pausa activa, ¿cierto? Voy a parar la grabación porque voy a explicar qué es XML para poder entender esto que está ahí.